Imagina una lista de alimentos que parecen salidos de una película de ciencia ficción, cada uno con una historia tan controvertida como fascinante. Desde larvas vivas saltando de un queso italiano, hasta una fruta prohibida por su aroma apabullante, estos manjares han sido venerados, temidos y en muchos casos, prohibidos en Estados Unidos. En este recorrido, descubrirás cómo una bebida bautizada como hada verde aterrorizó a gobiernos enteros, o cómo un pescado japonés puede ser un manjar mortal si no se prepara con precisión quirúrgica. Pero no se trata solo de curiosidades. Detrás de cada alimento hay un choque cultural, un dilema ético o una lucha por la sostenibilidad que los convierte en algo mucho más que simples ingredientes. Absenta. ¿Es posible que una bebida logre capturar tanto fascinación como controversia? La absenta, conocida como el hada verde, es precisamente eso, una mezcla de historia, arte y mito que ha atravesado siglos envuelta en misterio. Originada en el siglo XVIII en Suiza como un remedio medicinal, pronto ganó notoriedad en Europa, especialmente entre artistas y escritores bohemios como Vincent van Gogh y Ernest Hemingway. Sin embargo, su camino no ha sido fácil. A principios del siglo XX, la absenta fue prohibida en varios países, incluido Estados Unidos, debido a rumores de que provocaba alucinaciones y comportamientos erráticos, supuestamente causados por un compuesto llamado tuyona, presente en el ajenjo, uno de sus ingredientes principales. La absenta destaca por su alto contenido alcohólico, que puede superar el 90%, y su distintivo color verde. Se consume tradicionalmente mediante un ritual que implica verterla sobre un terrón de azúcar colocado en una cuchara perforada y luego diluirla con agua fría. Este proceso transforma la bebida en un líquido opalescente conocido como lush, una característica que solo añade a su mística. Pero, ¿es cierto que provoca alucinaciones? Estudios recientes han demostrado que la cantidad de tuyona en la absenta moderna es insuficiente para causar tales efectos, y los mitos probablemente surgieron de su consumo excesivo combinado con su alta graduación alcohólica. Hoy en día, la absenta ha resurgido, permitida nuevamente bajo estrictas regulaciones que limitan su contenido de tuyona. Aunque ha perdido algo de su antiguo estigma, sigue siendo un símbolo de la bohemia y la creatividad desenfrenada. En Estados Unidos, donde estuvo prohibida por casi 100 años, ahora se puede encontrar en bares selectos, lo que marca su rehabilitación como una bebida de culto. Casu marzu. ¿Puede un queso ser un símbolo de identidad cultural y al mismo tiempo uno de los alimentos más controvertidos del mundo? El casu marzu, cuyo nombre significa queso podrido en sardo, desafía las convenciones gastronómicas al incorporar larvas vivas como parte de su proceso de fermentación. Este queso único de Cerdeña, Italia, es elaborado a partir de leche de oveja y sometido a un proceso de envejecimiento peculiar. Se invita a la mosca del queso, Piophila casei, a depositar sus huevos en su interior. Al nacer, las larvas consumen las grasas del queso, transformándolo en una pasta cremosa con un sabor intensamente picante. A pesar de estar prohibido por las regulaciones de la Unión Europea debido a preocupaciones sanitarias, el casu marzu sigue siendo producido y consumido clandestinamente en Cerdeña. Para los sardos, representa no solo un manjar, sino también una tradición ancestral profundamente arraigada en su cultura. Sin embargo, su consumo no está exento de riesgos. Las larvas pueden sobrevivir en el sistema digestivo humano, provocando miasis intestinal, una condición potencialmente peligrosa. Además, su producción y almacenamiento suelen carecer de controles de seguridad modernos, incrementando el riesgo de contaminación bacteriana. El casu marzu es más que un queso, es un espectáculo para los sentidos. Quienes se atreven a probarlo lo describen como una experiencia inolvidable, aunque perturbadora. Al cortar una porción, las larvas vivas pueden saltar hasta 15 centímetros. Este detalle, aunque extraño, añade una capa de misticismo a la experiencia. Carne de caballo. Es uno de esos alimentos que evocan fuertes emociones, dependiendo del lugar del mundo donde se mencione. En Estados Unidos, su consumo está prohibido desde 2007, en gran parte debido a vínculos emocionales y culturales con estos animales, considerados compañeros y trabajadores leales. Sin embargo, en países como Francia, Italia y Japón, la carne de caballo no solo es aceptada, sino también valorada por sus propiedades nutricionales. Rica en proteínas y baja en grasas, es un manjar que ha formado parte de la dieta de diversas culturas durante siglos.
el debate sobre la carne de caballo en Estados Unidos no se centra únicamente en el apego emocional hacia los equinos, sino también en preocupaciones éticas relacionadas con su sacrificio. En contraste, los defensores argumentan que su carne es sostenible y en muchos casos más saludable que la carne de res o cerdo. Sin embargo, el estigma cultural prevalece, lo que ha llevado a prohibiciones en la venta y procesamiento de esta carne para consumo humano. En países donde su consumo es común, la carne de caballo se cocina de diversas maneras. En Japón, por ejemplo, se sirve cruda como sashimi, mientras que en Francia se utiliza en estofados y filetes. A menudo se describe como similar a la carne de res, aunque con un sabor más dulce y una textura más tierna. Durante la Segunda Guerra Mundial, en Estados Unidos, se consumió carne de caballo como sustituto de otras carnes que eran escasas debido al esfuerzo bélico. Sin embargo, una vez terminada la guerra, su consumo cayó rápidamente en desuso, consolidando el tabú cultural que persiste hasta hoy. Aceite de sasafrás. Una vez un ingrediente esencial en la cocina y la medicina tradicional, ha pasado de ser una curiosidad natural a un compuesto prohibido en Estados Unidos. Derivado de la corteza y las raíces del árbol de sasafrás, Sassafras albidum, este aceite se utilizaba ampliamente en la preparación de cerveza de raíz, tés herbales y medicamentos. Su popularidad, sin embargo, no fue suficiente para protegerlo de la prohibición en los años 70, cuando se descubrió que uno de sus componentes, el safrol, tenía propiedades cancerígenas en estudios realizados con animales. Durante generaciones, el aceite de sasafrás fue venerado por sus supuestos beneficios medicinales. Se creía que ayudaba a tratar resfriados, fiebre y problemas estomacales. Sin embargo, investigaciones científicas revelaron que el safrol, su compuesto principal, estaba relacionado con la formación de tumores en estudios de laboratorio, lo que llevó a la Administración de Alimentos y Medicamentos, FDA, a prohibir su uso en productos alimenticios y medicinales. La prohibición no fue suficiente para borrar su huella cultural. La cerveza de raíz, un símbolo de la nostalgia americana, tuvo que reinventarse, reemplazando el aceite de sasafrás por alternativas sintéticas o extractos seguros. A pesar de estos cambios, su aroma distintivo y su conexión con las tradiciones del pasado continúan evocando recuerdos de una época más simple. Lubina chilena. Conocida científicamente como Disostichus eleginoides, es un tesoro culinario que ha capturado los paladares de todo el mundo, pero también es un recordatorio de los desafíos de la sostenibilidad en la pesca. Este pescado, originario de las frías aguas del hemisferio sur, se caracteriza por su carne blanca y mantecosa, que literalmente se derrite en la boca. Aunque es considerado un manjar, su popularidad ha llevado a una alarmante sobrepesca, lo que ha resultado en la prohibición de su captura en varias regiones. En los años 90, la lubina chilena comenzó a ganar reconocimiento internacional debido a su delicado sabor y versatilidad en la cocina. Su textura rica y su capacidad para absorber marinados y especias la convirtieron en un plato estrella en restaurantes de alta cocina. Sin embargo, esta alta demanda tuvo un costo ambiental significativo. La pesca indiscriminada agotó rápidamente las poblaciones de lubina, llevando a varios países a implementar regulaciones estrictas para proteger la especie. A pesar de estos esfuerzos, la pesca ilegal sigue siendo una amenaza constante. Barcos sin licencia continúan explotando las áreas de hábitat de la lubina chilena, poniendo en peligro no solo a la especie, sino también a los ecosistemas marinos circundantes. Las organizaciones de conservación trabajan arduamente para concienciar sobre la importancia de consumir productos del mar de manera responsable. La lubina chilena no siempre tuvo este nombre tan elegante. Antes de que su fama se disparara, era conocida como bacalao de profundidad, un nombre mucho menos atractivo para el marketing. Fue el comerciante Lee Lance quien rebautizó a esta especie en 1977, dándole un aire más sofisticado y atractivo para los consumidores. Ortolán. Un ave cantora pequeña y delicada ha sido durante siglos un símbolo de lujo gastronómico en Francia. Esta criatura de apenas 15 gramos, famosa por su sabor único con toques de avellana, se convirtió en el centro de un controvertido ritual culinario que fascinaba a la nobleza y la alta sociedad. Sin embargo, su captura y consumo fueron prohibidos debido a preocupaciones éticas y su alarmante disminución poblacional. Tradicionalmente, los ortolanes eran capturados durante sus migraciones anuales. Se les mantenía en oscuridad total,
alimentándolos en exceso con semillas hasta que duplicaban su tamaño. Luego, eran ahogados en Armagnac, un brandy francés, antes de ser cocinados. Para consumirlos, los comensales seguían un ritual peculiar. Cubrían sus cabezas con una servilleta para ocultar el acto a Dios y disfrutar de una experiencia sensorial intensificada. Este proceso, aunque considerado exquisito por algunos, generó indignación entre defensores de los derechos animales. En 1979, la Unión Europea declaró al ortolán como especie protegida debido a la caza excesiva, que había reducido drásticamente su población. Francia implementó finalmente la prohibición en 1999, aunque el consumo clandestino persiste, especialmente en cenas privadas de élite. La tradición sigue siendo defendida por algunos chefs y gourmets, quienes ven en el ortolán no solo un plato, sino una conexión con el pasado culinario de su país. Foie gras. Un icono de la cocina francesa, es quizás uno de los alimentos más polémicos en la actualidad. Este manjar, producido a partir de hígado de pato o ganso, se caracteriza por su textura mantecosa y sabor rico, pero su método de producción ha sido objeto de críticas por parte de activistas de derechos animales. En Estados Unidos, su producción y venta están prohibidas en varios estados debido a preocupaciones éticas. El foie gras se elabora mediante un proceso llamado gavage, que implica alimentar a las aves con grandes cantidades de alimento a través de un tubo para agrandar sus hígados hasta 10 veces su tamaño normal. Aunque esta práctica tiene raíces que se remontan al antiguo Egipto, ha sido denunciada como cruel e inhumana. Los defensores del foie gras argumentan que, cuando se realiza correctamente, el gavage no causa sufrimiento indebido, pero esta afirmación sigue siendo debatida. A pesar de las críticas, el foie gras sigue siendo un símbolo de lujo en la gastronomía. Los chefs que lo defienden destacan su versatilidad en la cocina, usándolo en preparaciones que van desde terrinas hasta acompañamientos con trufas. Sin embargo, su consumo enfrenta un escrutinio creciente en un mundo donde los estándares éticos en la producción de alimentos son cada vez más importantes. En 2012, California implementó una prohibición total del foie gras, convirtiéndose en uno de los primeros estados en hacerlo. A pesar de ello, algunos chefs desafiaron la ley, ofreciendo el plato en eventos privados, lo que generó una serie de demandas legales y un debate nacional sobre la libertad gastronómica. Caracol rosado. Un molusco marino conocido por su impresionante concha espiral, es una delicia codiciada en el Caribe. Su carne blanca, firme y ligeramente dulce, se utiliza en una variedad de platos, desde frituras hasta ensaladas frescas. Sin embargo, la sobreexplotación ha llevado a la drástica disminución de sus poblaciones, lo que ha resultado en prohibiciones y regulaciones estrictas en varias regiones. En el pasado, el caracol rosado era abundante en las costas de Florida, pero desde los años 70, su captura se ha vuelto ilegal debido a la pesca excesiva. Este animal, que puede vivir hasta 40 años, requiere hábitats específicos en praderas marinas y arrecifes de coral para sobrevivir y reproducirse. La alta demanda por su carne y conchas ha puesto en riesgo no solo a la especie, sino también a los ecosistemas donde habita. A pesar de los esfuerzos de conservación, el comercio ilegal sigue siendo un problema. Estados Unidos consume cerca del 80% de la carne de caracol rosado comercializada en el mundo, lo que subraya la necesidad de una regulación más efectiva y la importancia de educar a los consumidores sobre la pesca sostenible. El caracol rosado produce una perla natural extremadamente rara y valiosa, que puede variar en color desde el blanco hasta el rosa brillante. Son altamente buscadas por coleccionistas y joyeros. Ackee. Una fruta exótica de Jamaica, es el ingrediente principal del plato nacional conocido como ackee and saltfish. Este fruto, traído desde África Occidental en el siglo XVIII, se ha convertido en una parte integral de la cultura jamaicana. Sin embargo, su consumo conlleva riesgos si no se maneja adecuadamente, ya que el ackee contiene sustancias tóxicas cuando no está completamente maduro. El ackee debe ser cosechado únicamente cuando su cáscara externa se abre de forma natural, lo que indica que ha madurado lo suficiente para ser seguro. Si se consume verde, la fruta puede provocar el síndrome del vómito jamaicano, una condición que incluye vómitos intensos, hipoglucemia e incluso, en casos extremos, coma o muerte. A pesar de estos riesgos, el ackee es apreciado por su textura cremosa y su sabor sutil, similar al de los huevos revueltos.
En Estados Unidos, las estrictas regulaciones de la FDA prohíben la importación de ají fresco, aunque versiones enlatadas y procesadas que cumplen con los estándares de seguridad están disponibles. Este control ha permitido que los jamaicanos en la diáspora sigan disfrutando de este elemento esencial de su gastronomía, manteniendo viva una tradición culinaria profundamente arraigada. Caviar de beluga. Un lujo reservado para los paladares más exigentes, representa el pináculo de la gastronomía de alta gama. Estas huevas de esturión beluga, que habita en el mar Caspio, son reconocidas por su textura aterciopelada y sabor delicado. Sin embargo, esta exquisitez viene acompañada de un alto costo ambiental. El esturión beluga está en peligro crítico de extinción, lo que ha llevado a la prohibición de su importación en Estados Unidos desde el año 2005. Una especie que puede vivir más de 100 años, tarda alrededor de 15 años en alcanzar la madurez reproductiva. Esta lentitud en su ciclo vital lo hace especialmente vulnerable a la sobrepesca. La alta demanda de caviar ha incentivado la pesca furtiva, agravando la disminución de su población. Aunque se han implementado esfuerzos de conservación y la cría en cautiverio, el comercio ilegal sigue representando una amenaza significativa para la especie. A pesar de estas restricciones, el caviar de beluga sigue siendo un símbolo de opulencia en el mercado negro y entre los círculos más exclusivos. Para muchos, disfrutar de este manjar no solo es una experiencia culinaria, sino también una declaración de estatus. El caviar más caro del mundo proviene del esturión albino beluga, conocido como caviar almas. Este caviar, de color dorado, puede costar hasta $40,000 por kilogramo, una cifra que subraya su rareza y prestigio. La historia del caviar de beluga resalta los dilemas éticos de consumir productos de lujo en un mundo donde la sostenibilidad se ha vuelto crucial. Este manjar es tanto un recordatorio de la fragilidad de los ecosistemas como una llamada a la acción para proteger las especies que los conforman. La elección de alternativas sostenibles no solo preserva la biodiversidad, sino también el legado cultural de las delicias del mar. Haggis. Considerado el plato nacional de Escocia, es un símbolo de la rica herencia culinaria del país. Elaborado con vísceras de oveja, corazón, hígado y pulmones, avena, especias y cebo, este plato se cocina tradicionalmente dentro del estómago del animal, creando una mezcla de sabores y texturas únicas. Sin embargo, en Estados Unidos, su importación ha estado prohibida desde 1971, debido a regulaciones que prohíben el uso de pulmones en alimentos. A pesar de su reputación como un plato rústico, el haggis tiene un lugar especial en la cultura escocesa. Es el protagonista de la Noche de Burns, una celebración en honor al poeta Robert Burns, quien dedicó un poema al haggis, calificándolo como el gran jefe de los embutidos. Durante esta festividad, el haggis se sirve con nabos y puré de patatas, acompañado de whisky escocés. En Escocia, la prohibición estadounidense del haggis se percibe como una barrera cultural. Aunque algunos chefs han intentado crear versiones alternativas sin pulmones, los puristas argumentan que estas variantes no logran capturar la esencia del plato tradicional. El haggis tiene una conexión literaria inesperada. Rowling, autora de Harry Potter, incluyó el haggis como una opción en el menú del gran comedor de Hogwarts, destacando su importancia cultural. Pez globo. Conocido en Japón como fugu, es un manjar altamente apreciado que simboliza tanto el lujo como el peligro en la gastronomía. Este pescado contiene tetrodotoxina, un veneno extremadamente potente que puede paralizar y causar la muerte si no se prepara correctamente. Debido a este riesgo, el fugu está prohibido en Estados Unidos, donde las estrictas normativas buscan evitar cualquier posibilidad de intoxicación. En Japón, el fugu se sirve en restaurantes especializados, donde los chefs deben pasar años de entrenamiento para obtener una licencia que les permita manipular este pescado mortal. Su preparación incluye la cuidadosa extracción de los órganos venenosos, asegurando que no queden trazas de toxinas. El plato se presenta con frecuencia como sashimi, en finas rebanadas que destacan por su sabor delicado y textura masticable. A pesar de los riesgos asociados, el fugu es una experiencia gastronómica deseada, especialmente durante festividades y ocasiones especiales. Su consumo se percibe como un acto de valentía y confianza en las habilidades del chef, lo que añade una dimensión emocional única a la experiencia. Durante la posguerra en Japón,
El emperador Hirohito prohibió el consumo de fugu en la corte imperial para garantizar la seguridad de la familia real. Aunque la prohibición se levantó más tarde, esta decisión subraya el nivel de precaución asociado con este pescado. Aletas de tiburón. En la cocina es un tema polémico que ha desatado debates sobre la ética y la sostenibilidad. La sopa de aleta de tiburón, un plato tradicional en China, ha sido símbolo de estatus y prestigio durante siglos, servido en bodas y banquetes de lujo. Sin embargo, la práctica de cortar las aletas y devolver al tiburón al mar para que muera lentamente ha generado indignación global. En respuesta, Estados Unidos ha prohibido la venta y distribución de aletas de tiburón en varios estados, incluyendo California. Las aletas en sí no aportan sabor al plato, sino una textura gelatinosa que se complementa con caldos elaborados de pollo o mariscos. A pesar de su limitado valor culinario, la demanda sigue siendo alta, impulsada por tradiciones culturales y su percepción como un alimento medicinal. Este consumo desenfrenado ha llevado a la disminución de las poblaciones de tiburones, con graves consecuencias para los ecosistemas marinos. Los esfuerzos para proteger a los tiburones incluyen leyes internacionales y campañas de concienciación pública. Sin embargo, el comercio ilegal de aletas persiste, lo que subraya la necesidad de una aplicación más estricta y alternativas culinarias que respeten la biodiversidad. Huevos Kinder Sorpresa. Conocidos por su mezcla de chocolate y pequeños juguetes en su interior, son un ícono de la infancia en muchos países. Sin embargo, en Estados Unidos, estos populares dulces están prohibidos desde 1938 debido a una ley que prohíbe la venta de alimentos que contengan objetos no comestibles en su interior. Aunque para muchos esta regulación puede parecer excesiva, el riesgo de asfixia para los niños pequeños ha sido la principal razón detrás de esta decisión. El diseño del huevo Kinder combina un cascarón de chocolate con una cápsula de plástico en su interior que contiene una pequeña sorpresa. Estos juguetes, que requieren ensamblaje, son un atractivo irresistible para los más pequeños, pero también representan un peligro potencial si no se utilizan bajo supervisión adulta. La prohibición estadounidense, aunque impopular entre los fanáticos de la marca, está respaldada por preocupaciones de seguridad infantil. A pesar de la prohibición, la compañía Ferrero ha lanzado en Estados Unidos una versión adaptada llamada Kinder Joy. Esta variante separa el chocolate y el juguete en compartimentos distintos, cumpliendo con las regulaciones mientras mantiene la esencia de la experiencia Kinder. Sin embargo, los nostálgicos todavía buscan importar los huevos originales de manera no oficial, lo que ha generado confiscaciones en las aduanas. Cada año, las autoridades estadounidenses confiscan miles de huevos Kinder que los viajeros intentan introducir al país. En 2011, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza incautó más de 60,000 de estos productos, subrayando la rigurosidad con que se aplica la ley. Tortuga marina. Una especie emblemática de los océanos, ha sido históricamente consumida por su carne y huevos en varias culturas. En Estados Unidos, sin embargo, su caza y consumo están estrictamente prohibidos bajo la Ley de Especies en Peligro de Extinción. Aunque su carne es considerada un manjar en algunos países, su lenta reproducción y la destrucción de su hábitat natural han hecho que las poblaciones de tortugas marinas disminuyan drásticamente. Estas criaturas, que han existido por más de 100 millones de años, desempeñan un papel crucial en los ecosistemas marinos. Por ejemplo, las tortugas verdes ayudan a mantener saludables las praderas marinas al alimentarse de hierbas, mientras que las tortugas laúd contribuyen a controlar las poblaciones de medusas. Sin ellas, los ecosistemas oceánicos podrían desequilibrarse, afectando tanto a la biodiversidad como a las economías locales dependientes de la pesca. A pesar de las prohibiciones y los esfuerzos de conservación, el comercio ilegal de carne y productos derivados de tortugas sigue siendo un problema en algunas regiones. Este tráfico ilícito pone en peligro no solo a las especies, sino también a las comunidades que trabajan para protegerlas. Afortunadamente, las campañas de concienciación y las iniciativas de ecoturismo están ayudando a cambiar esta narrativa, fomentando la protección y el respeto hacia estas antiguas marineras. Cerveza de raíz tradicional. Un ícono de la nostalgia americana, tiene un pasado más intrigante de lo que podría imaginarse. Originalmente elaborada a partir de raíces de plantas como el sasafrás, esta bebida no solo era popular por su sabor,
sino también por sus supuestos beneficios medicinales. Sin embargo, la inclusión de aceite de sasafrás en su receta tradicional llevó a su prohibición en Estados Unidos, después de que estudios revelaran que uno de sus compuestos, el safrol, estaba vinculado al cáncer en pruebas de laboratorio. Antes de su regulación, la cerveza de raíz era un remedio casero popular para aliviar problemas estomacales y fiebre. Además, su característico sabor dulce y especiado la hizo un éxito entre niños y adultos por igual. La prohibición del safrol a mediados del siglo XX obligó a los fabricantes a buscar alternativas, utilizando extractos sintéticos o eliminando por completo este ingrediente de sus recetas. Hoy en día, la cerveza de raíz sigue siendo una bebida querida, aunque la mayoría de las marcas comerciales ya no contienen sasafrás auténtico. Las versiones modernas han logrado mantener el sabor nostálgico, pero algunos entusiastas de lo tradicional aún buscan recrear las recetas originales de forma casera. En el siglo XIX, la cerveza de raíz era promocionada como una alternativa más saludable al alcohol y se servía en tabernas de templanza, locales dedicados a promover la abstinencia del alcohol. Queso Roquefort no pasteurizado. Conocido como el Rey de los Quesos, es una joya de la gastronomía francesa. Elaborado a partir de leche cruda de oveja y madurado en las cuevas naturales de Roquefort-sur-Soulzon, este queso se distingue por su textura cremosa y su sabor picante con matices salados. Sin embargo, en Estados Unidos, la versión no pasteurizada de este queso está prohibida debido a las estrictas regulaciones de seguridad alimentaria que buscan minimizar los riesgos de contaminación bacteriana. La pasteurización, un proceso que elimina bacterias dañinas, es obligatoria para la mayoría de los quesos importados a Estados Unidos. Aunque esta medida garantiza la seguridad del consumidor, los puristas argumentan que altera las características únicas del Roquefort. En su forma tradicional, la leche cruda permite el desarrollo de sabores complejos y la formación de vetas de moho azul, características distintivas de este queso. A pesar de estas restricciones, los amantes del Roquefort en Estados Unidos pueden disfrutar de versiones pasteurizadas que conservan gran parte de su esencia. Sin embargo, muchos entusiastas de la gastronomía francesa consideran que no hay comparación con el sabor auténtico del queso elaborado con leche cruda. El Roquefort es uno de los pocos quesos protegidos por una denominación de origen controlada desde 1925, lo que significa que solo puede producirse en una región específica del sur de Francia, utilizando métodos tradicionales. Fruta durian. Apodado el rey de las frutas en el sudeste asiático, es famoso tanto por su sabor único como por su aroma inconfundible y, para muchos, desagradable. Su cáscara espinosa oculta una pulpa cremosa que los entusiastas describen como una mezcla de sabores dulces y salados, similar a un pudín de almendras con toques de cebolla caramelizada. Sin embargo, este distintivo aroma ha llevado a que su consumo esté restringido en lugares públicos de varios países, incluidos hoteles y transporte público. Aunque el durian no está prohibido en Estados Unidos, su importación y venta están reguladas debido a su fuerte olor, que puede resultar abrumador. En muchos casos, el durian se vende congelado para minimizar su fragancia característica. A pesar de esto, la fruta ha ganado seguidores en comunidades asiáticas y entre curiosos gastronómicos que buscan experimentar su reputación polarizante. El durian no solo es un manjar, sino también una fuente de nutrientes. Rico en vitaminas, minerales y antioxidantes, se le atribuyen beneficios para la salud, como la mejora de la digestión y el fortalecimiento del sistema inmunológico. Sin embargo, su consumo debe moderarse debido a su alto contenido calórico. En Singapur, las señales que prohíben el durian en el transporte público son tan comunes como las que advierten sobre no fumar, lo que subraya el impacto de su aroma en la vida cotidiana. Leche cruda. Directamente extraída sin pasar por el proceso de pasteurización, ha sido un alimento básico en muchas culturas durante siglos. Sin embargo, en Estados Unidos, su venta está prohibida o regulada en numerosos estados debido a preocupaciones de seguridad alimentaria. La pasteurización, introducida en el siglo XX, eliminó bacterias dañinas como la salmonella y la E. coli, convirtiéndose en un estándar para los productos lácteos. A pesar de estas medidas, los defensores de la leche cruda argumentan que este producto conserva más nutrientes,
enzimas y un sabor más fresco y auténtico que sus versiones pasteurizadas. Los críticos, sin embargo, señalan que el consumo de leche cruda puede llevar a infecciones graves, especialmente en niños, ancianos y personas inmunocomprometidas. En los estados donde su venta es legal, la leche cruda se comercializa principalmente a través de pequeñas granjas locales que cumplen con estrictos estándares de higiene. Sin embargo, su distribución sigue siendo motivo de debate entre quienes valoran la seguridad alimentaria y quienes defienden la libertad de elección del consumidor. Antes de la pasteurización, muchas enfermedades graves, como la fiebre tifoidea y la tuberculosis, se transmitían comúnmente a través de la leche contaminada. Este riesgo fue una de las razones principales para implementar este proceso en la industria láctea.